El siguiente programa contiene material de opinión con sentido cultural y social, direccionado a crear conciencia cívica. No pretende crear controversia ni situaciones que señalen o juzguen a ciudadanos o televidentes. Amigos televidentes del Canal 12 de la Corporación TV Banco, reciban todos un cordial saludo. La bienvenida de nuevo a su programa cultural Opina con Gabriel. El tema a tratar en el día de hoy es un tema de interés colectivo. Tiene que ver con la formación académica de nuestros estudiantes en las instituciones educativas. Se trata de los centros literarios. Para tal propósito invitamos a la señora Rosalín Rangel Rodríguez. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe y actualmente docente del Colegio Santa Teresa de Jesús. Rosalín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Bien, Rosalín, hay algo que actualmente nos preocupa. Anteriormente, las tres instituciones educativas que en el momento funcionaban, Lorencita Villegas de Santo, Nacional Mixto de Bachillerato, hoy el Colegio José Benito Barros Palomino, y Lorencita Villegas de Santo. Esas tres instituciones tenían un trabajo común, y era que los actos conmemorativos, los días que tenían que celebrarse fechas conmemorativas como el 20 de julio, Día de la Raza, etcétera, etcétera, los mismos actos de sección solemnes se celebraban con base a los centros literarios, Rosalín. Era un trabajo dirigido a la literatura. Existía una rivalidad, por decirlo así, coloquemos esa expresión entre comillas, entre los estudiantes de cada institución para ver quién de ellos era el mejor declamador. Existían algunas actividades como las pruebas del saber, por ejemplo. Cada institución escogía a los mejores estudiantes de ese plantel y los llevaba a esos procesos. Recuerdo de que los jóvenes para ese entonces se sabían 15, 20, 30 poesías. Era un espacio que se le brindaba a la literatura, el joven leía. Hoy, desafortunadamente, tenemos que decir, las pocas instituciones que ponen en práctica estos centros literarios, todas estas actividades que generan un espacio para la mejor formación intelectual del alumno, han desaparecido. Los pocos instituciones que hacen este trabajo lo hacen con base, sin desmeritar la capacidad de nuestros estudiantes, con el baile del perrito, el baile de Shakira y de la literatura. Cuéntanos, Rosalín, ¿qué está pasando? ¿Es que desapareció esto del pensum académico o es falta de voluntad del docente? Bueno, Gabriel, te comento lo siguiente. Aún hay algunos docentes que hemos incluido dentro de nuestro pénsul académico, por así decirlo, eso de los centros literarios. No es una cátedra como tal, simplemente incluirlo dentro del proceso educativo para que en ese proceso de formación los alumnos se interesen por la lectura, se interesen por el teatro, se interesen por improvisar, por aprender poesías, por amarrarse un poquito a ese hábito lector que desafortunadamente se ha perdido con el tiempo. Yo soy una de las personas que he manifestado siempre como ese interés en que los alumnos aprendan a leer, que no se queden únicamente en la lectura fonética, que es la básica que se enseña en los primeros años de educación de los niños, sino en la lectura comprensiva, en esa lectura que va un poco más allá de los sonidos y de las manifestaciones artísticas. Ahora bien, los centros literarios, aunque han desaparecido, y para nadie es un secreto, se pueden implementar nuevamente, y yo pienso que de pronto estableciendo una campaña educativa de formación, de que los alumnos se interesen un poco más por eso, por expresarse, por crear esos espacios que manifiestan de una u otra manera la libertad de expresión del alumno, puedan volver a los centros educativos. Para nadie es lejano, o para nadie es un secreto que eso es algo que forma al estudiante de otra manera y bajo otra perspectiva. Bien, Rosalín, en ese sentido, ¿qué trabajo, qué políticas has insertado tú con tus estudiantes para tratar de revivir estas buenas costumbres? Bueno, Gabriel, te cuento, al alumno hay que enseñarlo a pensar,
independientemente de qué materia esté viendo el alumno, al alumno hay que enseñarlo a pensar. Esto significa de que hay que hacer o hay que llevar un proceso de seguimiento, de buscar el alumno que pregunta, el alumno acucioso, el alumno que está muy pendiente de lo que el profesor dice, que interviene, que participa. Ese alumno hay que de moldearlo, en el sentido en que hay que perfeccionarle todo ese interés que muestra dentro de una clase. Independientemente del área de español, independientemente de las áreas afines, el alumno hay que enseñarlo a pensar. Los alumnos son como una esponja, absorben toda la información que se le da. Y si el alumno, haciendo la comparación con un computador, se programa mal, no va a servir para nada. Entonces, en ese mismo orden de ideas hay que tratar que el alumno piense en un futuro, piense en cuál va a ser su horizonte, cuál va a ser ese norte que va a buscar. Rosalín, recordemos, hablemos un poco de historia. Recordemos, mira, para hace aproximadamente unos 20 o 30 años, estamos hablando un poquitico de historia, yo recuerdo, Rosalín, que las instituciones educativas inclusive tenían conformada la logística, por ejemplo, de lo que eran las obras de teatro. El profesor del área de español y literatura para ese entonces, además de montar las obras de teatro, alguna de su inspiración, el plantel contaba con toda esa logística, con el vestuario. Además de eso, recuerdo de que en esos centros literarios, esos planteles también invitaban a otras instituciones educativas de otros municipios. Por ejemplo, aquí llegaba el municipio de Fundación, ¿cierto? Y presentaban otras obras de teatro. Existía ese intercambio cultural. Qué bueno sería, Rosalín, revivir esas viejas costumbres, esos espacios que generan que el estudiante se condicione mejor. Por ejemplo, el caso de la poesía. Un estudiante que se aprende 15, 20 poesías es un estudiante que está leyendo. Hoy desafortunadamente existe la literatura fácil, esa literatura del internet, coger, pegar, sacar, y el alumno no capta. Además de eso, hay algo importante, Rosalín, y es la ortografía. Cuando el alumno lee consecutivamente, aprende ortografía. ¿Qué tienes que decir al respecto? Exactamente, estás en algo muy cierto y has dado prácticamente en el foco de la problemática en el proceso educativo. Gabriel, te comento algo. Yo siento que nosotros como docentes, como profesionales de la educación, estamos en el deber de aportar ese grano de arena para que los alumnos estén en capacidad de discernir, en la capacidad de inferir, en la capacidad de enfrentarse a los retos que la vida le supone. Pero desafortunadamente a nosotros nos hace falta el apoyo incondicional e irrestricto de los padres de familia. Está bien que de pronto nosotros sepamos que nuestros hijos tienen un fuerte y que de pronto se inclinan por una materia o no. Nosotros también como docentes nos damos cuenta en muchas ocasiones de eso. Desafortunadamente a los padres nos hace falta un poquito más de vocación e interés para que nuestros niños sean ese complemento en el proceso educativo. Y no es solamente impartir educación, es que ellos también la sepan absorber y la sepan aprovechar. Es muy fácil para los papás decir, no, es que en el colegio no les enseñan nada, pero entonces también, ¿qué está pasando en la casa? ¿Cómo estamos habituando a nuestros hijos a que lean un libro por lo menos una vez al mes? ¿Cómo estamos incitándolos a ellos a que dejen a un lado el computador y el Wikipedia, corte y pegue, y que ellos piensen en una tarea de investigación como algo de que deben buscar un libro o que deben buscar a alguien que los oriente en el proceso de educación, en el proceso de investigación? Entonces ahí hay que abrir como un paralelo y una balanza entre ese proceso educativo y el proceso que se sigue en las casas. Es cierto, y para nadie es un secreto, lo reitero nuevamente, que se ha olvidado un poco en los colegios los centros literarios, que era una de las muestras que servía de intercambio cultural y de intercambio educativo entre varias instituciones y con lugares a donde de pronto podían acceder aquí al municipio del Banco, venirse con sus comitivas. Pero no es tanto el querer, sino el poder, ¿no? Entonces vamos a mirar a ver qué posibilidades hay que en lo sucesivo, dentro del pénsul académico, se convierta en una cátedra obligatoria ese proceso de competencias comunicativas, que sirva para que los alumnos hagan ese proceso de decir ellos, yo quiero declamar, yo quiero leer en público, yo quiero perder el pánico escénico, y esa serie de procesos que se siguen para poder llevar a cabo eso. Mira, Rosalín, precisamente hablando del pánico escénico, yo tuve una charla con el profesor Tomás de Aquino Rentería. Él precisamente desafortunadamente no fue posible
también entrevistarlo en este programa por su apretada agenda, pero él en su plantel, en el Lorencita Villegas de Santos, lleva un proceso con los niños en las obras de teatro, y pude observar, Rosalín, de que jóvenes de 14 y 15 años no tienen ese miedo escénico. Lo que sencillamente hay es que brindar esos espacios para que ellos puedan precisamente desarrollarse en estas actividades. Hay otra actividad también, Rosalín, que se daba en el marco de los centros literarios, y eran los concursos de lectura, Rosalín. Esos concursos de lectura eran tan importantes porque aprendíamos a leer, aprendíamos a hacer la pausa, y lo más importante, aprendíamos a comprender lo que leíamos. No sé si estoy equivocado, si fue la Universidad de Antioquia o una de estas universidades en Medellín que realizó un estudio, y que hoy parte del fracaso de la mayoría de los universitarios, de los bachilleres en las pruebas del saber y en las pruebas del ICFES, recuérdame, se debe a la falta de comprensión de la lectura, porque no saben leer, así de sencillo. Eso era importante que se diera en el marco de los centros literarios, Rosalín. Exactamente, en el Colegio Santa Teresa de Jesús, que es en el cual yo laboro como docente en el área de español, existe un semillero que se está ya fundando en la primaria. Esperamos que cuando lleguen al bachillerato pues también den a conocer todas esas actitudes, y que sus profesoras de primaria pues los incentiven aún más para que continúen con toda esa exposición de talento que me parece muy sana y muy apropiada, sobre todo en esta época en la que los niños sobre todo están muy pendientes de cosas que no vienen al caso, pero que desafortunadamente es una realidad social. Yo me voy a atrever a decir algo, Rosalín, sin que esto no vaya a herir susceptibilidades. Yo creo que esto depende mucho de la voluntad del docente. Así como nuestros estudiantes, nuestros hijos, son excelentes bailadores, bailan bien el baile ese de Shakira, el reggaetón, yo tengo la recta seguridad que pueden ser buenos declamadores, buenos en la presentación escenográfica de una obra de teatro. Lo que sucede es que hay que brindar los espacios, y los espacios se brindan precisamente reviviendo esas actividades, esos centros literarios. Mira, Rosalín, anteriormente ninguna fecha conmemorativa que se celebraba en el país era pasada por alto. Todas se celebraban, se hacían esos famosos desfiles, y todas se celebraban con base a los centros líricos. Desafortunadamente, repito, yo creo que en este sentido le falta voluntad al docente. De pronto, no tanto como voluntad, pero sí un poquito de compromiso para formar al alumno que todos deseamos. Yo sé que es difícil, y así como dices tú, se hieren de pronto muchas susceptibilidades cuando se tocan estos temas, pero el alumno también debe poner de su parte. No siento tanto como el compromiso del docente, sino el de pronto del querer del estudiante, porque no es fácil, o es fácil para ellos de pronto asistir a una aula de clases y recibir esa orientación, pero ¿qué tan preparados están ellos para afrontar su vida cuando salgan del colegio? Es la pregunta que de pronto todos nos hacemos, y mis colegas yo sé que van a estar de acuerdo conmigo cuando escuchen esto, porque ¿qué tan preparados van a salir nuestros alumnos cuando ya pues finalmente den un paso más hacia otra época de sus vidas? Entonces hay que abrir un paréntesis ahí, hacer como un llamado de atención a todas esas partes que forman ese grupo de personas que deben estar allí pues firmes para que todo el proceso educativo se lleve a un feliz término. Rosalín, ¿es posible que se aplique una política en el sentido de intercolegial, que los coordinadores y los rectores de todos los planteles educativos pues se reúnan y que puedan implementar, por decirlo así, obligatoriamente estas cátedras y revivir estos centros literarios a fin de que esto redunde en beneficio de la formación intelectual de nuestros estudiantes? Bueno, Gabriel, déjame contarte, unificar criterios de pronto no es tan complicado. Resulta que algunas instituciones educativas aquí en el municipio del Banco tienen un énfasis. ¿Qué significa eso? Que durante todo el pénsul académico, es decir, de sexto a 11 de bachillerato, se está manejando un énfasis para que los alumnos al finalizar el grado 11 salgan preparados aún más, no solamente para ejercer su labor como trabajadores dentro de nuestra sociedad, y cuando hablo de sociedad no hablo de gente adinerada, sino de nuestro núcleo, de nuestro entorno,
sino para que salgan preparados a lucharla, a guerrearla. Algunas instituciones están preparando un énfasis, pero sí sería saludable de pronto reunir a las cabezas visibles de estas instituciones y hacer que se replantee un poco todo lo que tiene que ver con el pénsul académico, sobre todo en el área de humanidades. El área de humanidades es un área muy extensa que se puede aprovechar para lograr que estos recursos que tenemos, porque yo sé que cada institución los hay, se generen estos espacios y que obviamente el municipio del Banco, aparte de que muestre toda su riqueza folclórica, muestre también esa riqueza intelectual de nuestros alumnos. Así es, Rosalín. Tú eres bachiller egresada del Colegio Santa Teresa de Jesús. Orgullosamente teresiana. Exactamente. Rochi, qué chévere, repito, sería que esas épocas volvieran, donde salíamos de la casa entusiasmados a ver todas esas actividades en el marco de los centros literarios, las poesías, las obras de teatro, los invitados especiales. ¿Recuerdas que en el Santa Teresa de Jesús, donde en el patio, parte donde se construyó la casa, había un escenario? Sí, había un señor. escenario especial. Lo teníamos también en la Biblioteca Municipal Víctor S. Lara, lo tenía el Colegio Nacional de Bachillerato. En fin, teníamos todos estos espacios que nos ayudaban, que nos incentivaban. Es importante, Rosalín. Yo insisto que en la medida en que el docente, con estas políticas que tú nos acabas de dar, que es posible que la apliquemos a la sociedad, pero en la medida en que el docente tome voluntad, el docente del área de español y literatura, mira, Rosalín, es impresionante ver hoy en día cómo nuestros estudiantes en su mayoría no saben leer, no saben descansar las frases en una oración, las puntuaciones las desconocen. ¿Qué es lo que está pasando, Rosalía? Bueno, desafortunadamente la literatura, dentro del pénsul académico que se maneja en los colegios de bachillerato, empieza como desde el grado 10º al grado 11. ¿Qué pasa? Que del grado 6º al grado 9º, ya allí hay un declive en lo que tiene que ver con el hábito lector. ¿Qué pasa? Que allí sí hay o se necesita un compromiso del docente para con el estudiante. Cuando yo estudiaba, y voy a traer a colación mi experiencia porque uno de estas cosas aprende, obligatoriamente tenía que leerme un libro al mes. Entonces, eso me facilitó a mí mucho la escogencia de mi carrera profesional en primera instancia y el que de pronto ahora yo esté aplicando todos esos conocimientos a mis alumnos. Entonces, es una ventaja inmensa el saber leer, y no solamente, como te decía al inicio de esta entrevista, el saber leer fonéticamente, sino el de saber analizar, el saber comprender, el meterse dentro del cuento de la lectura, el meterse dentro de los personajes. Es algo muy ambicioso, pero sí es posible. Bueno, Rosalín, y hablando de cátedras, qué importante sería precisamente crear esos espacios para incentivar a nuestros estudiantes hacia la lectura, por ejemplo, que en las instituciones educativas fuera obligación la cátedra de la historia del banco. Es que precisamente, Gabriel, hay un libro que se llama, como tú acabas de anotar, Historia del Banco, y fue escrito por Miguel Camaño, sí, es claro, quien es un ilustre pensador y es una persona que tiene cualquier cantidad de conocimientos en su cabeza. Él, pues, precisamente para incentivar ese proceso de lectura en los estudiantes, publicó ese libro. Y fíjate lo curioso, ese libro debía estar dentro de una cátedra obligatoria dentro del pénsul académico de los diferentes colegios aquí en el municipio del Banco Magdalena, y no está. En las páginas, hojeando el libro, me pude dar cuenta que es obligatorio saber de la historia del banco, y qué bonito que un alumno se apropiara de toda esta información para que quisiera mucho más lo suyo, ¿no? Rosalín, tengo entendido de que tienes una niña muy hermosa y que declama muy bien. ¿Qué tal si es posible que nos acompañe en el set y nos declame una poesía? Claro, Gabriel, se trata de mi hija, la segunda, Eliana Isabel Parra Rangel, que ella, pues, obviamente dentro de ese proceso educativo de formación que ha tenido a lo largo de sus cortos 8 años, es una excelente niña declama muy bien, lo ha hecho en el Festival Nacional de la Cumbia. Eso los bello a todos los presentes. Sí, señor. Entonces vamos a pedirle que nos regale. Recuerdo si ya estuve presente y los aplausos fueron apoteósicos a la niña. Sí, señor, efectivamente. Ok, entonces la hacemos llegar. Claro que sí. Correcto. Al gran maestro José Benito Barros, nunca te podremos olvidar. ¿Sabes una cosa? Estamos inaugurando nuestro 27º festival.
Yo sé que estás complacido allá en el cielo y desde allí lo podrás escuchar. Cuando entonemos la piragua, la canción que te hizo inmortal, nos dejaste como herencia bellas canciones, verdaderas joyas musicales. Por eso los niños las recordaremos y serán siempre inmortales. La momposina, las pilanderas, el vaquero y el chupaflor, el guereguere, Navidad negra y el alegre pescador. Gracias, gran maestro, tú que estás cerca del Padre Celestial, pídele por tu banco, para que siempre gocen tu festival. Bien, amigos televidentes, llegamos al final de nuestro programa. Agradecerle a Rosalín por recibirnos en esta entrevista en tu hogar, Rosalín. De nada, Gabriel, las puertas de mi hogar están abiertas para cualquier otra inquietud y pues obviamente crear conciencia, como dice el eslogan de tu programa, es lo más importante. Hay que aprender a leer, hay que enseñarles a los alumnos a pensar. Ese es uno de los propósitos de la educación, sobre todo aquí en el municipio del Banco. Un tema exquisito el de hoy, amigos televidentes, los centros literarios. A los docentes que tienen la oportunidad de ver el programa, pues el llamado, la toma de conciencia, repito, es una situación de voluntad, de querer hacer las cosas. Bien, amigos televidentes, gracias por su atención. Hasta la próxima. Recuerden, los jueves 6 y 20 de la tarde, Canal 12 de la Corporación TV Banco.